Bueno, mi nombre es Valeria Sequera y yo les voy a hablar de las funciones de los códigos en la comunicación humana. Pero para empezar a hablar de una función de códigos en la comunicación es importante saber el concepto de lo que realmente es comunicación. Llamamos comunicación al proceso por el cual se transmite algún tipo de información entre un emisor y un receptor. Esto a su vez conlleva diversos elementos que hacen posible este proceso y que intervienen, obviamente, en lo que es el proceso de comunicación. Estos son los siguientes: el emisor, que es aquel que transmite la información; el receptor, que es aquel que individual o colectivamente recibe esa información dada por el emisor; un código, que es un conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje; el canal, que es un elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta. Se denomina canal tanto al medio natural, como el aire y la luz, como al medio técnico implementado. El mensaje es la propia información que el emisor transmite. El contexto son circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permite comprender el mensaje en su justa medida. Estos códigos pueden presentar a su vez diversas interrupciones o limitaciones, tales como, puede ser otro título, lo que sería el ruido y la redundancia. Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la señal en el proceso de comunicación, es decir, cualquier factor que dificulte o impida el proceso comunicativo. Para evitar la presencia de ruidos en la comunicación, es habitual introducir cierta proporción la redundancia en la codificación del mensaje. La redundancia en el código del mensaje consiste en un equilibrio entre el contenido informativo y la cantidad de distinciones requeridas para identificar. Ahora les voy a hablar sobre la distinción de los códigos lingüísticos y el lenguaje audiovisual e impreso. La investigación, lo que es la semiología, se centra en el estudio de la naturaleza de los sistemas autónomos de comunicación y en lugar de la misma semiología ocupa el saber humano. Saussure insiste en que la lingüística es una parte de la semiología y se cae a menudo en el terrible error de considerar equivalente el lenguaje y la semiología y nada más alejado de esa realidad, ya que el lenguaje es semiología, pero no toda la semiología es lenguaje. Ahora bien, otras definiciones y conceptos hacen difícil dar una definición unánime de lo que sería la semiología o semiótica. Sin embargo, pueden haber acuerdos acerca de doctrina de los signos o teoría de los signos. La importancia de los signos lingüísticos es tal que la semiología de la inspiración se desarrolla a partir de la lingüística, ha mantenido la confusión entre semiótica y semiolingüística. Esto a su vez también trae diversos elementos, como pueden ser el signo, que es el significante y significado, es decir, una identidad de dos caras formadas por la imagen acústica y el concepto. Tenemos el icono, que es un signo que está determinado por su objeto dinámico en virtud de su propia naturaleza interna. El índice es un signo determinado por su propio objeto dinámico en virtud de estar en relación real con él. Síntomas de una enfermedad, golpes en una puerta cerrada, etc. Símbolo es un signo determinado por un objeto dinámico en el sentido que así será interpretado. Por lo tanto, depende de una convención o algún hábito. En todos los casos debemos evaluar y formalizar la posición de un intérprete respecto de una institución social ya existente. Esto a su vez puede traer diversas funciones, es decir, o como las tenemos, la función emotiva, que es apuntar hacia una expresión directa de la actitud del emisor. La función referencial puede ser o informativa o denotativa o connotativa, que está orientada hacia el contexto que ambienta y rodea la comunicación. Tiene que ver con todo el tema que provoca la comunicación y no solamente con el mensaje. La función poética, que pone el acento sobre el mensaje en sí mismo. Esa de cualquier género periodístico, literario, político, etc. Por lo tanto, busca producir un hecho estético. La función fática sirve esencialmente para verificar si el circuito funciona, es decir, establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. Estar pendiente de que se tiene la atención del interlocutor. Y por último tenemos la función metalingüística, que apunta a verificar si el emisor y el receptor utilizan el mismo código.